Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bueno, vamos, pues, ¿sí ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, sí se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, A ver, ahí está. Pues el día de hoy vamos a ver algo de las neoplasias genitourinarias. Tal vez no son las más frecuentes, hablando en términos globales, específicamente hablando de cáncer testicular, pues es una enfermedad que sí hay que pensar, sobre todo en un grupo etario entre los 18 y los antes de los 40 años, porque es la neoplasia más frecuente en el hombre en esta edad, o sea, el cáncer germinal o el cáncer testicular. Hay grandes movimientos que se centran en la prevención, así como existe ya bien definida la cultura de la autoexploración en cáncer de mama, o sea, que hay que autoexplorarse. En cáncer testicular también, una vez al mes debemos los hombres de estarnos explorando, de conocer la anatomía. Y bueno, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Como les comenté, es la neoplasia más común en hombres de 15 a 35 años. El 90% de los tumores van a ser de origen germinal y de los de origen germinal se van a dividir en dos, en seminomas y en no seminomas. En total representará el 1% de las neoplasias en hombres, 8.500 casos anuales. 2 a 4% de los casos pueden ser de forma bilateral. No figura dentro de las primeras causas epidemiológicas de incidencia, ni de prevalencia, ni tampoco, afortunadamente, de mortalidad. En el mundo, pues existe una distribución tanto de prevalencia e incidencia muy similar en todo el continente. Y en la epidemiología del CIR, que es la base del NCI de Estados Unidos, pues nos habla de que las tasas de supervivencia del cáncer de testículo son muy altas. Más, 9 de cada 10 pacientes se tienen que curar. No importa, se tienen que curar. Evidentemente, si la enfermedad está localizada, el 99% se va a curar, porque solamente se retira el testículo y listo. Si la enfermedad está metastásica, es decir, hay actividad tumoral retroperitoneal, pulmonar, ahí ya cambia un poquito, pero aún así las tasas de curación son extremadamente altas. O sea, el porcentaje de muerte debe ser menor del 0.1%. Está en el número 24 de nuevos casos en el mundo y de muertes igual pues, figura entre las últimas causas de esto. Y vean cómo el 50% de los tumores testiculares va a ubicarse entre el 20 y 34 años, ¿sí? Va a decrementar un poco entre los 35 y 44 y ya es poco frecuente verlo entre los 45 y 54 y más allá de 55. En este grupo de edad, o sea, entre más grandes, sí puede cambiar el pronóstico, es más adverso. También otra cosa que puede cambiar el pronóstico es la histología. Hay algunas histologías que son sumamente agresivas. Por ejemplo, el componente de senos endodérmicos puro o los tumores de saco de York son tumores súper agresivos. Desafortunadamente, a veces son quimioresistentes y eso nos pone mucho en aprietos. México, pues hay algunos datos, sobre todo de experiencias institucionales, como esta casuística del Hospital General de México, en donde se ve que el 44% de los tumores son tumores germinales mixtos, es decir, no seminomas, y el otro 43% son seminomas. La edad promedio que tienen es de 35 años y va a representar el 25% de todos los tumores eh, urológicos.
¿Cuáles serían los otros tumores testiculares poco frecuentes? Pues ahí entra el linfoma, entran inclusive metástasis, entran otros tumores primarios, sarcomas, que son rarísimos. Dentro de los factores de riesgo, algo que deben de tener en cuenta siempre es el antecedente de criptorquidia, porque el riesgo relativo lo eleva de 10 a 40, dependiendo de las series, y está presente en casi el 12% de los casos. ¿Qué es importante en la criptorquidia? Que también tiene que ver su localización. Si el testículo está en la región abdominal, el riesgo aumenta. Si está en la región inguinal, es menos al 1%. Y si se realiza la orquidopexia antes de los 6 años, también el riesgo baja menos de 1%. Hay por ahí un síndrome de feminización testicular, que es el fenotípicamente mujer, genotípicamente hombre, y el riesgo relativo aumenta. El antecedente familiar sí cuenta porque está relacionado del 1 al 3% de los casos, más si es un familiar de primer grado, padre, hijo, ¿sí? Hermano, y un poquito más se ve de población caucásica y se han documentado casos de bajo peso al nacer como factor de riesgo. Anatómicamente, algo que tomamos mucho en cuenta nosotros los oncólogos, pues es, además del testículo, ¿qué otras regiones pueden estar afectadas por el tumor? Para nosotros cuenta mucho si está afectado la túnica vaginalis, la red de testis, si el tumor es mayor de 4 centímetros, si tiene invasión linfovascular o invasión perineural, en fin, todo esto es importante sobre todo en las etapas tempranas. Y algo también que es relevante es la vía de diseminación, que normalmente puede ser ganglionar, aunque también puede ser hematógeno. Los sitios de metástasis pues, son muy diversos, pueden ser en los pulmones, pueden ser en ganglios linfáticos, pueden ser en los huesos, en el cerebro, sobre todo los coriocarcinomas, y los senos endodérmicos, y puede ser también a nivel del hígado. Aquí están la clasificación de la OMS. Lo que les comentaba se divide en seminoma y no seminoma. El seminoma puede ser clásico y anaplásico o espermatocítico. El espermatocítico se ve más en viejitos o en personas mayores. Los no seminomas, pues puede haber componentes, ¿no? La mayoría son componente embrionario más seminoma. Puede haber teratomas, maduros o inmaduros, más seminoma. Puede haber teratoma más componente embrionario o coriocarcinoma. Puede haber coriocarcinomas puros. Puede haber tumores de saco de York o de saco vitelino puro, menos del 1, que me han tocado 2 en 10 años y es terrible. Se mueren. Lugar de origen puede ser gonadal, pero ojo, también puede haber tumores extragonadales. Es decir, aquel paciente que llega por insuficiencia respiratoria, tiene 25 años, ven que está ensanchado el mediastino, ven que existe dificultad para respirar, que está grave, llega un interno del TEC y dice, oigan, hay que pedirle una hormona del embarazo. Le piden la hormona y está positiva. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien está por ahí o estoy hablando solo? Sería un cáncer germinal, pero en este caso extragonadal. Extragonadal. Bueno, puede ser gonadal porque no le hemos pedido ultrasonido testicular. Pero bueno, el ultrasonido testicular no se ve nada. Entonces sí es extragonadal. 5% de los casos. Y si expresa fracción beta, ¿qué histología sería? ¿Seminoma o no seminoma? Sí, sería seminoma, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Cuando tenemos alfa-fetoproteína elevada, entonces es un no seminoma. En los seminomas no puede haber alfa-fetoproteína elevada. ¿Sí? La realidad es que existen bastantes clasificaciones de los tumores embrionarios. Esto ya es más para nosotros.
Y clínicamente puede haber masa testicular indolora, 7 de cada 10, puede haber dolor, raro porque fíjese que en muchos casos hay ginecomastia, puede haber hipertiroidismo en un 5% y puede haber antecedente de infertilidad, ¿sí? La alfa-fetoproteína, pues esto, recuerden que en el feto se sintetiza en el saco vitelino, también puede sintetizarse en el hígado y en el intestino y va a funcionar como una proteína de unión. Tiene su pico durante la gestación y luego se decrece hasta 15 nanogramos menos. Por lo tanto, puede elevarse en condiciones de hepatitis, de cirrosis, de algunos otros enfermedades hepáticas. En los tumores del saco vitelino se eleva al 90%, se eleva en miles. En carcinoma embrionario y teratoma se eleva en 20-25% y está asociado a la presencia de glándulas mucinosas y diferenciación hepatoide. La gonadotropina coriónica humana, normalmente secretada por el citotrofoblasto de la placenta, recuerden que hay su unidad alfa y beta. La alfa es similar al luteinizante FSH y TSH y la beta es 70% idéntica al LH. Falsos positivos de elevación de fracción beta, cáncer de próstata, riñón y la marihuana. La marihuana eleva el consumo el nivel de gonadotropina coriónica humana. Hay algunos tumores que la elevan de forma intensa, arriba de miles, como los cariocarcinomas. El carcinoma embrionario la puede elevar. Todo el seminoma, ¿sí? Secundaria a la presencia de elementos del citotropoblasma. La deshidrogenasa láctica puede elevarse y también es un marcador pronóstico en el 40-60% de los casos. Cuando tenemos nosotros un paciente que tiene clásicamente un tumor testicular y que elevó marcadores tumorales, debemos de, primero, pues el urólogo o la uróloga tiene el control en sus manos, porque finalmente este paciente debe de ser retirado el testículo. Al ser retirado debemos de esperar a las vidas medias que reduzcan, que bajen, ¿sí? En este caso, la vida media de la alfa-fetoproteína es de 7 días y de la fracción beta es de 3 días. ¿Por qué debemos de esperar a que bajen? Porque en dado caso de que permanezcan elevadas, ya se empieza a estratificar algo que se llama riesgo. Y para eso nosotros debemos de tener un plan de tratamiento, ¿sí? El tratamiento va a consistir dependiendo del riesgo, que son los marcadores tumorales, independientemente de la etapa clínica y también de la etapa clínica, ¿sí? Entonces eso pues ya es chamba de nosotros y hay que saber identificar en qué porcentaje se elevan los tumores, ¿sí? Menos del 2% se eleva la alfa-fetoproteína en seminomas. Aquí están los riesgos que les decía, ¿sí? La alfa-fetoproteína de 5 a 7 días, la fracción beta de 24 a 36 horas y la DHL a veces es muy variable. Los otros marcadores tumorales pues en realidad no nos ayudan mucho. El diagnóstico pues va a ser por imagen, una sensibilidad especificidad del 90% para el ultrasonido en el caso de cáncer testicular. La tomografía va a ayudar bastante para ver ganglios linfáticos. Nos ayuda mucho a ganglios de 4 a 10 milímetros. Nos ayuda para ver si hay metástasis. La resonancia pues ayuda para ver si hay dudas a nivel testicular. El PET, honestamente, lo usamos únicamente cuando hay diseminación metastásica o en los casos de los seminomas, nos ayuda mucho para cuando hay metástasis retroperitoneales o mediastinales, que son mayores de 4 centímetros, y les damos tratamiento con quimio. Nos ayuda a valorar si hay que retirar la masa residual. Es decir, a veces puede quedar tumor, pero ya es un tumor, por ejemplo, un teratoma, y ese ya no hay que quitarlo si el PET está sin avidez tumoral. En fin, esto ya es más de la parte oncológica. No se prefiere la biopsia, se prefiere la arqueectomía inguinal
Y este es el approach de la masa testicular: medir marcadores tumorales, medir la química sanguínea, valorar de forma multidisciplinaria qué es lo mejor, clasificar al tumor, ver la etapa clínica, ver determinar el estadio clínico. Al paciente debe de irle bien, deben de sobrevivir la mayoría. Estos son los grupos pronósticos que les decía hace un ratito. Como pueden observar, entre la alfa-fetoproteína, la fracción beta y la DHL tienen un valor importante cuando es de buen pronóstico. Luego, pronóstico intermedio, ahí tenemos que dar quimio, y pobre pronóstico, tenemos que dar, por supuesto, más quimio. Y hay algunos factores de riesgo de recurrencia que tenemos que valorar en las etapas tempranas, porque las etapas tempranas no les damos quimio, la verdad, salvo que tengan estos factores. En seminomas, si el tumor es mayor de 4, si tiene invasión a la red de testis. En el no seminoma, si tiene invasión linfovascular, si tiene más del 50% de componente embrionario. Y lo que damos de tratamiento, generalmente en las etapas tempranas, en el caso de seminoma, es carboplatino. Damos 1 o 2 ciclos. Y en el caso también de seminoma, damos radioterapia. Ya cuando la enfermedad está diseminada a ganglios o hay elevación de marcadores, ahí tenemos que valorar dar 3 o 4 ciclos de quimioterapia, que se llama esquema PEP: beomicina, etopósido y cisplatin. En otros casos damos etopósido y cisplatin. O sea, es un esquema que tiene una alta tasa de curación. Es un esquema que lleva más de 30 años curando cáncer, por lo tanto no ha habido un esquema mejor. Sí es tóxico, efectivamente, pero es un esquema que suele ser bastante efectivo. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? No, ninguna, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Vamos a continuar con cáncer renal. Este es otro tumor que, bueno, está incluido en el temario. Antes se le llamaba el tumor del internista junto con el mieloma. La realidad es que, pues, el cáncer renal es multifacético, y lo que sí podemos decir es que es el 2 al 3% de todas las neoplasias, un poco mayor en hombres que en mujeres, y es un grupo etario de los 60 a 70 años. Aquí es importante que sepamos que el carcinoma renal tiene varias histologías. Lo importante es que a ustedes les quede claro que el 85% van a ser de células claras. Luego, de un 6 a un 15% van a ser de tipo papilar, papilar tipo 1 y papilar tipo 2. Luego van a existir el cromófobo, que no recibe tratamiento, y luego conductos colectores. Esta clasificación se ha movido biológicamente en los últimos 3 años. Los factores de riesgo es el tabaquismo, la relación dosis-riesgo. El índice tabáquico importa, como en el cáncer de vejiga y como en el cáncer de pulmón. El riesgo disminuye después de la suspensión del cigarro, más de 10 años. La obesidad, la hipertensión y algunos síndromes hereditarios, sobre todo en aquellos pacientes que tienen menos de 40 años y que tienen cáncer renal. El síndrome hereditario más común es el von Hippel-Lindau. Por ahí está el carcinoma papilar hereditario y algunos otros. Respecto a los síndromes familiares, algunos tienen comportamiento autosómico dominante. En el caso del Hippel-Lindau, pues tenemos más relación de tumores de células claras. En el caso de la leiomiomatosis hereditaria, tenemos más relación de carcinoma papilar. Y bueno, hay otros tipos de síndromes hereditarios. El origen del cáncer renal
son las células epiteliales de la parte proximal del túbulo. Por eso la mayoría de ellos son carcinoma de células claras y papilar. Ojo, no confundir con los tumores uroteliales primarios de pelvis renal. Una cosa son los tumores primarios de pelvis renal, porque estos tumores de pelvis renal van a tener tejido maligno urotelial de alto grado, que es muy diferente, tanto desde el punto de vista microscópico como desde el punto de vista de inmunohistoquímica. El diagnóstico, fíjense que el diagnóstico, en el mejor de los casos, puede ser incidental, los llamados incidentalomas. No, pues es que le dolía el abdomen por otra cosa, pero le hicieron un ataque y venga, ahí está el tumor. Qué bueno, porque se pueden curar. ¿Sí? Entonces la mitad de los pacientes más o menos va a ser esa historia y la otra parte pues es cuando tienen síntomas. Recuerden, en oncología, cuando hay síntomas, desafortunadamente es porque el tumor ya está seguramente localmente avanzado. Cuando están en etapas tempranas, desafortunadamente difícilmente van a dar síntomas. Y la triada de hematuria, masa en blanco y dolor, pues es la clásica. No siempre se cumple. Yo les diría que nunca se confíen de una hematuria. Claro, tampoco hay que caer en pánico, hay que ver las primeras causas de hematuria. La medicina hay que pensar de lo más sencillo a lo más complejo, pero hay que saber abordar la hematuria y para eso hay que saber identificar correctamente e interpretar correctamente un examen general de orina. Un examen general de orina puede ser tan valioso como una misma biopsia renal. Entonces, en una hematuria, recuerden estudiar la morfología eritrocitaria, echarle ciencia al examen de orina, no se queden así como que es un estudio que no vale nada, porque entonces van a estar perdidos. Las hematurias hay que valorarlas bien, ¿sí? Si es una persona de 60 años y tiene hematuria, hay que ver si la hematuria es al principio, si es al final, si es hombre, si es mujer, si son causas mecánicas, si son causas del tracto superior urinario alto, o sea, todo hay que estudiarlo, ¿eh? No minimice ningún cuadro, ningún síntoma. Los otros síndromes que pueden ocurrir, pues son la caquexia, la pérdida de peso, puede haber poligloburia en algunos casos, puede haber anemia. En los laboratorios podemos tener alterada la función renal, puede haber alteraciones del calcio, puede haber elevación de la fosfatasa alcalina por metástasis óseas. Hay que ver si tienen un trombo renal, siempre hay que ver con una tomografía adecuada, si no hay contraindicación. Y bueno, hay que tener un diagnóstico de certeza. Idealmente, si un tumor renal es resecable, hay que quitarlo. Pero no tenemos que ser tan radicales. En las etapas tempranas, dependiendo del tamaño del tumor, si es un tumor pequeño, se puede hacer una cirugía preservadora de nefrones para dejar al riñón y que la función renal no se vea comprometida. Pero ya pues son tumores más grandes, a partir de T2, T3, o sea, etapas 2 y 3, difícilmente se puede hacer preservación. Y ahí hay que quitar el riñón. Inclusive en enfermedad metastásica, también si hay opción de retirarlo, es una conducta que se puede emplear y que ha demostrado inclusive que en algunos casos puede aumentar la supervivencia. Aquí está lo que les decía respecto al tratamiento. Tumores menores de 4 centímetros, se puede hacer nefrectomía conservadora de nefronas, que es una nefrectomía parcial. Menos complicaciones, menos riesgo de fallo renal crónico, de ir a hemodiálisis. La nefrectomía radical tiene una mayor tasa de mortalidad porque hay mucho sangrado. Esto cuando el tumor está localmente avanzado. Sí, puede ser laparoscópica, hoy día por robot. Y bueno, ya respecto al tratamiento médico, a nosotros los oncólogos nos toca decidir qué vamos a darle a los pacientes. Nosotros tenemos que hacer una estratificación pronóstica. Hay varias clasificaciones. Hay una muy famosa que se llama de Motzer, por el autor principal que está en Nueva York, en Memorial Sloan Kettering,
y que él clasificó con algunos parámetros bioquímicos entre la hemoglobina, el calcio, las plaquetas, el estado funcional y el antecedente de nefrectomía, qué tanto volumen, digamos, o criterios de estos suman para decir que es de riesgo bueno, riesgo moderado o riesgo grave. Para los riesgos, entonces, nosotros utilizamos hoy día combinaciones de tratamiento con inmunoterapia o con tratamientos dirigidos con inhibidores de tirosina quinasa, que todos son antiangiogénicos, como cabozantinib, lenvatinib, dependiendo de las características de cada uno de nuestros pacientes, o dar doble bloqueo inmunológico. Esto en enfermedad metastásica. Y en enfermedad localmente avanzada, o sea, ¿hay tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de recurrencia? Sí lo hay. Algunos pacientes en etapa 3 de alto riesgo, que tienen ciertas características, la histología, ser de alto grado, en fin, ahí podemos dar nosotros inmunoterapia por un año. Hay terapias con inhibidores de tirosina quinasa como sunitinib. Sin embargo, valorando riesgo-beneficio y ante la era de la inmunoterapia, que son tratamientos un poco menos tóxicos y que tienen un efecto de supervivencia a más largo plazo, pues decidimos si está en la opción darla el tratamiento. En las etapas 1 y 2 generalmente es una vigilancia activa. En el caso de pacientes, por ejemplo, que existe una contraindicación para llevarlos a una cirugía, podemos dar radiofrecuencia o crioablación. Bien, dudas que tengan de cáncer renal. Moisés, No, problema, doctor. ¿no? Carol, Todo bien por el momento, doctor. muy bien. Mabel, Mabel, Se durmió. Preguntas, no Sandra. está Mabel. Ana Sofía, Todo bien, doctor. Carla, No, doctor. nada. Sandra, Todo bien, doctor. muy bien. Ciro, No, doctor, todo bien. todo bien. Mabel, Mabel está escribiendo en el chat, doc. No sé por qué no jala su micrófono. yo el Teams no le entiendo nada. ¿Dónde está lo del chat? Hay una barrita arriba, bueno, a mí me aparece arriba, chiquito, que dice chat. Puesto que no tiene dudas, doc. Pero que... Ah, bueno, ok. Sí, que no tiene dudas. Sí, no me sabe lo del... Vista, reaccionar, participar, más, dispositivos, cámara. No sé. Bueno, muy bien. Pues nada, entonces, ¿cuándo nos toca nuestra siguiente clase, Carol?